Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué son las transformaciones geométricas y qué tipos de transformaciones geométricas existen, para en posteriores vídeos ver cada uno de esos tipos más en profundidad. Antes de comenzar, quiero aclarar que en este vídeo solo vamos a ver las transformaciones geométricas dentro del plano. También podríamos hablar de transformaciones geométricas en el espacio, pero el vídeo se limita a aquellas que se producen dentro de un mismo plano, ya que son más sencillas y son las que más nos interesan en dibujo técnico. Es cierto que en ejercicios más avanzados de dibujo técnico también se usan las transformaciones geométricas fuera del plano, pero nos vamos a centrar únicamente en las más básicas, aquellas que se producen en el plano. Además, de estas no vamos a ver todas, solo las que más se utilizan. Para poder trabajar con transformaciones geométricas, en primer lugar es necesario entender qué son. Se llama transformación geométrica en el plano a la correspondencia que existe entre dos elementos cualesquiera de un conjunto dentro de un mismo plano. Es decir, en una transformación geométrica existen dos elementos dentro de un mismo plano que tienen una correspondencia entre sí. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, puntos, rectas, curvas, o también pueden ser figuras completas. A modo de ejemplo, aquí he dibujado un rectángulo rojo, sería nuestro elemento original, y otro elemento obtenido a través de una transformación geométrica en el plano, el naranja. Como vemos, existe una correspondencia entre los puntos, que en este caso serían los vértices del rectángulo ABCD, mayúsculas, que se corresponden con los nuevos A', B', C' y D', y también existe una correspondencia entre los lados del rectángulo, es decir, los segmentos A, B, C y D minúsculas, que se corresponden con los nuevos A', B', C' y D'. Además, a nivel de figura, podemos decir que el rectángulo naranja es el correspondiente a la transformación del rojo. Otro concepto que debemos entender es el que se ha representado aquí con el punto B. Cuando en la figura original, en este caso la roja, tenemos un elemento que puede ser un punto, un segmento, una recta, coincide con su elemento transformado, en este caso el punto B original coincide con el B', se dice que ese elemento es doble o invariante, porque no varía entre la figura original y su transformada. En este caso hemos hecho que sea un punto, pero si por ejemplo este lado y este coincidiesen, estaríamos hablando de un segmento doble o invariante. Por eso se puede hablar en general de elementos dobles o invariantes. Bien, una vez que tenemos los conceptos más básicos en mente, vamos a pasar a los tipos de transformaciones que existen. Como he dicho, nos vamos a centrar en las transformaciones más importantes, de forma que hay algunas que son más complejas que no vamos a ver en este vídeo. Si veo que este vídeo y los siguientes en los que explicaré este tipo de transformaciones os están siendo útiles y tienen apoyo, realizaré nuevos vídeos con transformaciones más avanzadas. En primer lugar, las transformaciones se dividen en tres grandes grupos. El primero de ellos es el de las transformaciones isométricas. Se llama transformación isométrica a aquella en la que se conservan tanto las magnitudes como los ángulos. Es decir, se mantiene tanto la forma de la figura como las distancias o longitudes. Dentro de este grupo nos encontramos la igualdad y la identidad, que en el próximo vídeo veremos lo que son y entenderéis que aunque sean conceptos similares no son lo mismo. Tenemos la traslación, que realmente es un desplazamiento en el plano, la simetría, dentro de la que existen dos tipos, simetría axial y simetría central, y el giro. El giro es una rotación dentro del plano. A modo de ejemplo, aquí he dibujado un rectángulo rojo y uno naranja que se obtendría a partir de una transformación isométrica del rectángulo rojo. Como veis, esto no es ni una traslación, ni una simetría, ni un giro, pero sí podríamos decir que este rectángulo naranja se ha obtenido rotando el rojo en sentido horario y desplazándolo dentro del plano. Es decir, es una combinación entre una traslación y un giro. Y diréis, pero si hemos dicho que las transformaciones isométricas son la traslación, la simetría y el giro, dejando a un lado la igualdad y la identidad, que las explicaremos aparte, ¿por qué una combinación de una traslación y un giro entra en este grupo, si solo son estas? Bueno, podemos entender que si en una transformación isométrica se conservan las formas y las magnitudes, es decir, si se conservan los ángulos y las distancias, podemos realizar primero una transformación, por ejemplo el giro, y como esa figura va a ser igual a la original, podemos posteriormente desplazarla realizando una traslación, en la que también se va a mantener la forma y el tamaño de la figura. De esta forma podemos asegurar que una combinación de varias transformaciones isométricas realizadas una detrás de otra, o lo que es lo mismo, una transformación obtenida como una combinación de transformaciones isométricas, también es isométrica. Este es un concepto importante, ya que normalmente las transformaciones son una combinación de traslaciones y giros, y por lo tanto es necesario entender que ese grupo de transformaciones obtenidas como traslaciones y giros siguen siendo isométricas.
El segundo grupo de transformaciones que existen son las isomórficas. Es importante no confundir los nombres de isométricas e isomórficas. Isométricas, como su propio nombre indica, son aquellas en las que las medidas se mantienen. Las isomórficas, también como indica su nombre, son aquellas en las que se conserva la forma, pero las longitudes no se mantienen. Es decir, se mantienen los ángulos iguales que en la figura original, pero las longitudes varían de forma proporcional. Si una longitud se duplica, todas las longitudes del dibujo se van a duplicar. Aquí tenemos un ejemplo, otra vez con dos rectángulos, el rojo es el original y el naranja es el transformado. Como vemos, los ángulos se han mantenido, son todos rectos, y las longitudes han variado de forma proporcional. Es decir, este lado del rectángulo naranja tiene una longitud que es vez y media la longitud del lado rojo, y por lo tanto este lado naranja también tiene vez y media la longitud de este. Así podemos decir que esta es una transformación isométrica, pero existen muchas otras. Dentro de estas transformaciones los tipos más habituales son la homotecia y la semejanza, que las explicaremos en próximos vídeos. Además, al igual que sucede en las isométricas, una combinación de varias transformaciones isomórficas es isomórfica. Y un detalle importante, una combinación de una transformación isométrica y una isomórfica es isomórfica, ya que en una isométrica se mantienen tanto ángulos como longitudes, y en una isomórfica solo ángulos, es decir, después de realizar las dos transformaciones, se habrán mantenido los ángulos y las longitudes habrán variado de forma proporcional. Por eso, una combinación de una transformación isométrica y una isomórfica es isomórfica. Además, como podéis ver por la definición, una transformación isométrica es una particularización de una isomórfica, en la que la variación de las longitudes es nula. Y si la variación en todas las longitudes es nula, esa variación también es proporcional, con una proporción de 1 a 1. Como vais viendo, en realidad estos conceptos que estamos viendo son bastante sencillos. Es cierto que cuando vayamos viendo cada uno de los tipos de transformaciones en un vídeo, nos surgirán algunas dudas y algunas dificultades, especialmente en la construcción gráfica, pero los conceptos en sí son sencillos. Finalmente, tenemos otro grupo de transformaciones, podemos decir que son las más raras, que son las que se llaman anamórficas. En ellas no se conservan ni las longitudes ni las formas, o al menos no tienen por qué conservarse. Pero estamos hablando de que son transformaciones, y por lo tanto entre el elemento original y el final debe haber una correspondencia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En este grupo tenemos las equivalencias y las inversiones, aunque existen otros tipos de transformaciones que de momento no vamos a ver. A modo de ejemplo, he dibujado un rectángulo rojo y su transformación anamórfica, que es un triángulo naranja. Podéis pensar que, bueno, si hasta ahora estábamos diciendo que se tenían que mantener unas relaciones entre los elementos de la figura original y la final, en este tipo de transformaciones no se están manteniendo, ya que aquí tenemos un rectángulo que tiene 4 segmentos, que son sus lados, y 4 puntos, sus vértices, y hemos pasado a 3 segmentos y 3 puntos. Pues bien, en este ejemplo concreto, lo que se está manteniendo, la correspondencia que existe entre el rectángulo original y el triángulo final, es la superficie. Es decir, el área encerrada por este rectángulo es igual al área que hay dentro del triángulo. Como veis, este grupo es bastante diferente a los anteriores y también se puede decir que es el más difícil de ver, ya que nosotros teníamos transformaciones que más o menos de forma visual podemos identificar. Aquí no es tan sencillo, por eso estas van a ser las últimas que veamos. Y también por esa razón vamos a dejar algunos tipos de transformaciones anamórficas fuera del análisis en estos vídeos. Como he dicho, si veo que os están interesando los vídeos, trataré de traer al canal también este tipo de transformaciones más complejas. Con esto hemos acabado la introducción de las transformaciones geométricas en el plano. En los próximos vídeos iremos viendo cada uno de los tipos que hemos explicado en este vídeo, identificando qué es cada tipo de transformación, qué propiedades tiene y cómo se puede obtener un nuevo elemento a partir de uno original utilizando cada una de esas transformaciones. Si os ha gustado el vídeo o os parece que este tema os puede interesar, agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo, ya que si veo que este vídeo y los posteriores tienen apoyo, trataré de traer más vídeos relacionados con este tema al canal, incluyendo algunos ejercicios en los que usemos los conceptos que aprendamos en estos primeros vídeos.